Tienes que dar a 10 segundos. Pues, cuando queráis y está todo en orden. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, gracias a la generosidad de Jerónimo Maillo, tengo el honor de abrir este seminario, mejor dicho, ciclo de seminarios que hemos organizado conjuntamente, su cátedra Jean Monnet, dedicada a competencia y regulación, y la mía dedicada a integración fiscal, respectivamente, en la Universidad de San Pablo CEU y en la Universidad de Abat Oliba CEU, en una demostración que no es tan habitual de que nos llevamos muy bien y de que trabajamos conjuntamente con las universidades de la casa, y ojalá que en el futuro podamos tener alguna cátedra Jean Monnet en la carrera de Herrera. También pues decidimos, a pesar de que las fechas parezcan un poco avanzadas, hacer un par de seminarios sobre los temas nucleares que llevaron respectivamente a la Comisión Europea a aprobar nuestros proyectos. Quiero también dar las gracias a dos personas clave de nuestro equipo, a Javier Porras, de la San Pablo CEU, y a Miguel Ángel Medina, de Abat Oliba CEU, por haber hecho posible este evento. Son dos personas enormemente trabajadoras, como bien sabemos, y nos va fenomenal para hacer este tipo de cosas. Yo creo que lo más importante hoy es que escuchemos a Jerónimo. Los temas que él trata y ha tratado a lo largo de su extensa trayectoria universitaria siempre han sido importantes, pero más lo son en las actuales circunstancias para Europa y para el mundo, y por lo tanto estamos todos deseosos de conocer desde un punto de vista de una atalaya tan privilegiada como la suya, cómo visualiza el futuro del planeta, estas cuestiones en Europa, y lo que nos podemos encontrar con el paso del tiempo, que cada vez está más convulso. Todas nuestras especialidades. Esto nos une muchísimo a todos. Una vez más, muchas gracias por habernos invitado, haber hecho posible que estemos aquí hoy y mañana. Y Jerónimo, un placer y adelante. Muchas gracias, Juan. Es un placer, desde luego, tener actividades conjuntas con vosotros, y esta no es más que una de las muchas que organizaremos a lo largo de los próximos años. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver, como han podido ver, con la era digital y con la competencia y regulación en esa era digital, y el modelo europeo por el que se está optando a la hora de afrontar este desafío en Europa. Hay un paquete de medidas muy ambicioso por parte de la Unión Europea en el ámbito digital. En la sesión de hoy nos vamos a concentrar en uno de esos instrumentos. Se han tocado temas de protección de datos, de inteligencia artificial. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en la que se conoce como la Ley Europea de Mercados Digitales. Todavía en fase de propuesta legislativa, después de un periodo de consulta pública. A finales de diciembre de 2020 se adoptó por parte de la Comisión esta propuesta de Ley Europea de Mercados Digitales, con un nombre mucho más complicado, Ley de Mercados Disputables y Equitativos en el Sector Digital, que es, yo creo, un instrumento que está siendo tremendamente controvertido, ¿sí? Y cuyo futuro pasa, desde luego, por un arduo proceso legislativo, de 2-3 años hasta su aprobación definitiva. Estoy seguro de que el texto que la Comisión ha propuesto va a sufrir importantes cambios a lo largo de todo ese proceso legislativo, pero también estoy muy convencido de que la Comisión Europea va a hacer todo lo posible porque se apruebe cuanto antes, y desde luego dentro de
del mandato de esta comisión. Y es, yo creo que una prioridad, en principio, para la comisión dentro de este área de mercados digitales. Es además una propuesta muy distinta, muy rupturista. Y esto creo que es importante señalarlo desde el primer momento. Y esa es la razón también de que sea muy controvertida. Muy rupturista, ¿por qué? Pues porque frente a un modo de afrontar los daños a la competencia en los mercados digitales tradicional, utilizando los instrumentos antitrust, utilizando fundamentalmente la prohibición de abuso de posición de dominio, pero también el control de operaciones de concentración de empresas y otros instrumentos, desde luego de forma importante, el abuso de posición de dominio, pues se ha decidido proponer una regulación muy distinta, una regulación ex ante, una regulación sectorial que se dirige específicamente a algunos operadores, a los llamados guardianes de acceso en las plataformas digitales o las plataformas en línea, y poniendo una serie de obligaciones ex ante, hasta 18 obligaciones, sin un análisis especialmente casuístico y de efectos de cada uno de estos casos. Por lo tanto, es un cambio de modelo regulatorio muy importante. Frente a controles post, vamos a un control ex ante, vamos a un mayor formalismo, vamos a un mayor, también a una regulación mucho más específica, con sus pros y sus contras. Pero de lo que no cabe duda es que la propuesta es rupturista. Y evidentemente tiene sus fans y también tiene sus detractores. Y lo que vamos a intentar hacer en la sesión de hoy es, por un lado, contar algunos aspectos claves de esa propuesta, porque nos están escuchando también desde Latinoamérica, y me parece oportuno sentar un poco las bases de lo que es las claves de esa nueva regulación, y después vamos a hacer un intento de análisis crítico de esa propuesta, tal como, en mi opinión personal, se debe de ver, o tal como yo la veo. Bueno, para la primera parte, para ver un poco qué es lo que tenemos entre manos, querría empezar por especificar el porqué. ¿Por qué este cambio regulatorio? ¿Por qué una regulación ex ante? ¿Qué es lo que dice la Comisión al respecto? Pues la Comisión básicamente se ha dado cuenta que en los últimos años, la cosa ya venía de las últimas décadas, pero especialmente en los últimos años, ha tenido que lidiar con muchísimos casos en mercados digitales, por ejemplo, toda la saga Google, Google Shopping, Google AdSense, Google Android, pero también con otras grandes empresas tecnológicas, las gafas, pues por ejemplo con Amazon, con Apple, con Facebook. Y evidentemente lo que la Comisión está cada vez siendo más consciente es que ahí se producen fallos de mercado con resultados no óptimos, que la Comisión está intentando atajar por la vía de los instrumentos antitrust. Y, segunda importante consideración, para la Comisión no es suficiente. Los instrumentos antitrust no están siendo suficientemente efectivos. Y la Comisión entonces está intentando buscar instrumentos más disuasorios y más eficaces. ¿Y por qué la Comisión considera que los instrumentos actuales no son suficientes? Bueno, pues en primer lugar porque las multas, a pesar de ser cuantiosas y superarse récord tras récord, pues a pesar de ello, estos grandes gigantes los están considerando como parte de sus costes, los están integrando en parte del coste del negocio, y entonces tienen un efecto disuasorio sobre el que la Comisión, sinceramente, duda.
y posibilidades de ir más allá y aumentar las multas, pues se hace con limitaciones. Hay limitaciones, el 10% del volumen de negocios de la empresa en el grupo, en el ejercicio anterior. En fin, se pueden subir todavía algo las multas, pero hay limitaciones. Y en segundo lugar, sobre todo porque los procedimientos necesarios para condenar a estas empresas están siendo muy largos. Muy largos. No solo por el procedimiento administrativo en el que hay que reunir, recoger muchísimas pruebas y evidencias para poder condenarles, y hay que, por supuesto, respetar todos los derechos de defensa y todas las fases del procedimiento, sino porque además estas empresas están recurriendo después esas decisiones de la Comisión al Tribunal de Justicia. Y lo que hemos visto en las décadas anteriores es que un caso significativo, como es el caso Intel, de prohibición de abuso de posición de dominio, pues ha estado entre unas cosas y otras, entre el procedimiento administrativo y los procedimientos judiciales, más de 10 años en el limbo. ¿Sí? Y todavía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha devuelto el caso al Tribunal General, por lo tanto estamos esperando una nueva sentencia del Tribunal General sobre el caso Intel después de más de 10 años detrás. Evidentemente, en unos mercados digitales que son muy dinámicos, que están cambiando continuamente, parece que esto puede no ser adecuado. Además, son unos mercados que, es verdad, que tienden, esto es lo que se está apreciando en la realidad económica en los últimos tiempos, que tienden hacia un fortalecimiento de la posición de un operador por los efectos de red, de tal manera que es probable que ese daño se produzca y que sea un daño significativo. En definitiva, por todos estos motivos, la Comisión, esto se deduce claramente de la lectura de la propuesta, está claro que considera que los instrumentos antitrust existentes en la actualidad no son suficientes para afrontar el desafío. Fallo de mercado, instrumentos insuficientes por ahora. Y, además, podríamos especular sobre otras posibles razones de carácter más político. La primera de ellas, yo creo que no es una especulación, es una evidencia. Los Estados miembros, algunos de los Estados miembros, están ya legislando o pensando en legislar en esta materia, para tener un mayor control de algunos de los operadores de las grandes compañías y mayor control en los mercados digitales. Es el caso alemán, que ya se ha adelantado, y bueno, los británicos, aunque ya no están en la Unión, también han adoptado una normativa en este sentido. Es decir, existe un claro riesgo de fragmentación del mercado único digital por la existencia de diferentes instrumentos nacionales que regulen esta cuestión. Y de hecho la propuesta de reglamento, y esto creo que es clave, es una propuesta que está basada en el 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No está basada en la base jurídica para regular temas de competencia, de defensa de la competencia, sino en el 114, que es la base jurídica general para regular temas de mercado único, de armonización en el mercado único para evitar fragmentaciones de ese mercado y evitar distorsiones en ese mercado. Por lo tanto, esta me parece que también es una razón importante. Y además se ha especulado con una razón más contextual, y es que evidentemente esta regulación se va a aplicar sobre todo, al menos en el principio esto es lo que parece, sobre todo a las grandes compañías tecnológicas. Las 5 grandes compañías tecnológicas a nivel mundial, esas 5 grandes compañías no son europeas. Y Europa tiene un cierto retraso con respecto a China y Estados Unidos en este ámbito. Y está, lógicamente, muy preocupada porque compañías europeas no puedan tener una posibilidad de entrar en determinados de esos mercados y hacerse un hueco. Esa preocupación también late en esta propuesta de reglamento. Bueno, estas son las razones que se pueden intuir para este cambio disruptivo, revolucionario, rupturista que se está intentando proponer.
Voy brevemente a hacer algunas referencias sobre la propuesta, también sobre a quién va a afectar, cuáles son las obligaciones que se imponen y sobre el modelo básicamente de gobernanza que se establece en la propuesta de reglamento, para luego pasar a la parte más de análisis y de conclusiones. Bueno, lo primero es que se van a afectar 8 mercados digitales. No todos los mercados digitales, sino 8. Los llamados, que la Comisión ha llamado servicios básicos de plataformas digitales, entre los cuales están los motores de búsqueda, las redes sociales, la intermediación en línea, la intermediación de vídeos, los sistemas operativos, la computación en nube y la publicidad asociada a los mercados o servicios anteriores. Y lo que se establece en la propuesta es que se intenta identificar a unos guardianes de acceso a esos servicios digitales. ¿Y cuáles son las características que debe reunir un guardián de acceso? El gatekeeper, que es la palabra que se está utilizando no solo en el mundo anglosajón. Pues debe reunir 3 características. La primera es que vaya a tener un impacto significativo en el mercado interior. ¿Sí? ¿Y esto cómo se cuantifica? Se cuantifica, en principio, a través de unas presunciones. La presunción es que, efectivamente, esta condición de impacto significativo en el mercado interior se reunirá si el volumen de negocios de esa compañía es 6.500 millones de euros en los 3 últimos ejercicios, o hay una capitalización media en el último ejercicio de 65.000 millones de euros, y además hay servicios en al menos 3 Estados miembros. O sea que, como se ve, hay una presunción juris tantum, una presunción juris tantum que admite, por lo tanto, prueba en contrario, de impacto significativo en el mercado interior. La segunda condición es que esa plataforma sea una puerta de acceso importante para profesionales, para que los profesionales lleguen a los usuarios finales. Y de nuevo, una presunción. ¿Cuándo esto se cumplirá? Cuando esa empresa tenga más de 45 millones de usuarios finales activos mensualmente en la Unión Europea y más de 10.000 usuarios profesionales activos anualmente en la Unión Europea. Estamos hablando de cifras muy, muy relevantes hoy por hoy, y por eso digo que está apuntando claramente a un grupo de compañías muy limitado. Fundamentalmente estas Big Techs por ahora, aunque no se descarta desde luego que entren pues progresivamente otras compañías, ¿no? Y hay una tercera condición, que es que la posición de esta empresa sea una posición afianzada y duradera, o que previsiblemente la vaya a alcanzar en el futuro próximo. Afianzada, duradera, que lo va a alcanzar también en el futuro próximo. Y de nuevo, otra presunción, es si los umbrales a los que me he referido en el punto anterior, de usuarios profesionales y finales, se ha reunido en cada uno de los 3 últimos ejercicios. De todas maneras, estas presunciones, insisto, son presunciones juris tantum, que admiten prueba en contrario. Porque el guardián, el eventual guardián o presunto guardián, puede decir, vale, estos umbrales se cumplen, pero no tengo impacto significativo en el mercado interior, o no tengo esa posición afianzada, y arguir toda una serie de razones. Y entonces la Comisión hará un análisis específico de esa situación para valorar si efectivamente es así. La Comisión también puede, de oficio o a petición de otros actores, hacer una valoración aunque no se cumplan los umbrales. Y, por lo tanto, designar a una empresa como operador, aunque no se cumplan los umbrales. El caso es que cuando se produce esa designación, esas empresas van a tener que cumplir ex ante
con toda una serie de obligaciones. Estas obligaciones se articulan en dos artículos de la propuesta, el artículo 5 y el artículo 6, digamos que las dos tienen algunas similitudes en cuanto a que las dos, en principio, van a tener que ser cumplidas ex ante por parte del guardián. Lo único es que con respecto a las del artículo 6, hay 7 en el artículo 5 y 11 en el artículo 6, pues con respecto a las del artículo 6, la comisión, o la propuesta, comenta que la comisión podrá y deberá especificar a través de una decisión toda una serie de aspectos concretos de esa obligación, aspectos concretos que van a estar basados en los criterios de efectividad y proporcionalidad. O sea que eso nos hace dudar, digamos, de hasta qué punto esas disposiciones, esas obligaciones del artículo 6 van a tener pleno efecto directo, mientras que parece que las del artículo 5 sí, quizás las del artículo 6 no lo tengan pleno o lo puedan tener solo parcialmente, o porque requieran de esa actuación por parte de la comisión posterior que determine en base a esos criterios de efectividad y proporcionalidad cuál es. Pero esto es todavía muy prematuro el establecerlo. Lo cierto es que hay alguna diferencia, ¿no? Parece como que las del artículo 5 son más fáciles de aplicar que las del artículo 6. En fin, pero el caso es que estos guardianes de acceso van a tener automáticamente, por el hecho de serlo, que cumplir con 18 obligaciones ex ante. Y van a tener que cumplir sin un análisis de mercado, sin un análisis de cuál es el mercado relevante, de cuáles, si tienen o no tienen poder de mercado, y sin un análisis del caso concreto, sino simplemente por ser designados como guardianes de acceso. Entre esas condiciones, que además se pueden actualizar sin reformar la Ley Europea de Mercados Digitales, la Comisión los puede actualizar después sin modificar, y esto es muy importante, porque le va a permitir a la Comisión, en principio, si esto se adopta así, la posibilidad de continuamente ir modificando y actualizando y adaptando a las novedades en el mercado esta situación, pues esta lista incluye conductas que podrían ser consideradas abusos explotativos en algunas situaciones o abusos de exclusión, en la terminología clásica de la prohibición de abuso de posición de dominio, relativa a servicios básicos, pero también relativa a servicios o mercados accesorios, que no sabemos muy bien qué son porque no se definen exactamente en la Ley Europea de Mercados Digitales, con respecto a usuarios finales, pero también con respecto a usuarios profesionales. Es decir, hay un mix muy complejo de obligaciones, un nuevo entramado regulatorio de obligaciones para estos guardianes de acceso, muy amplio, muy complejo, muy detallado, bastante rígido, que indudablemente creo que puede interferir de forma muy importante en los modelos de negocio que estas compañías vayan a tener y, por tanto, en el desarrollo de estos negocios y de los mercados digitales en Europa sin ningún género de duda, ¿no? ¿Cómo funciona y cuál es el modelo de gobernanza según la propuesta? Bueno, pues las empresas, una vez que entre en vigor la Ley Europea de Mercados Digitales, las empresas van a tener que analizar en 3 meses si cumplen las condiciones para ser guardianes de acceso. Si las cumplen, tendrán que comunicarlo a la Comisión. La Comisión formalizará esa designación en el plazo de 2 meses y a partir de ese momento habrá 6 meses para que las compañías tengan que cumplir con las 18 obligaciones. Si alguna de ellas no consideran que debe de cumplirla por las circunstancias especiales, pueden siempre recurrir a la Comisión y decir, bueno, pero es que en este caso tal, esta obligación no. Y está también los peros relativos al artículo 6 y a la necesidad de precisar y concretar, en base a los criterios de efectividad y proporcionalidad, algunas de estas obligaciones. Pero en principio es todo un nuevo paquete regulatorio
Luego, evidentemente, todas las compañías que por A o por B puedan caer bajo esta designación en el futuro próximo o un poquito más allá, entiendo que estén muy quietas con todas estas nuevas propuestas y las estén siguiendo muy de cerca. Me consta que es así y me consta que no solo lo están haciendo las grandes tecnológicas, que por supuesto, sino también todos sus clientes. Por lo menos los grandes clientes profesionales, usuarios profesionales de todas esas plataformas. Aparte de las asociaciones de consumidores, etcétera, 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 etcétera. Es decir, estamos hablando de algo muy grande, muy relevante. Y desde luego yo creo que va a condicionar el desarrollo de los mercados digitales en Europa. Además, la Comisión adquiriría poderes de investigación de mercados, están regulados en los artículos 15 a 17, que le permitiría en el futuro identificar a nuevos guardianes y nuevos servicios que incluir dentro de este análisis, y le permitiría también imponer una serie de sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas. Estamos hablando de multas, tanto alzado, coercitivas, pero estamos hablando también de la imposición de compromisos o remedios de carácter de comportamiento o estructurales, incluso. Evidentemente, algunos de los estructurales, incluso la separación de una empresa o de un negocio en dos, estás dentro de esas posibilidades, pero es una situación muy extrema, pero hay una gran gama de remedios que se pueden adoptar por parte de la Comisión si no se respetan esas obligaciones. Y además hay una tercera pata de esta articulación, de esta regulación, es que además las compañías van a tener que notificar, estas compañías, estos guardianes de acceso van a tener que notificar cualquier operación de concentración, fundamentalmente cualquier adquisición de un nuevo servicio básico de plataformas, aunque no caiga bajo los actuales umbrales de notificación de operaciones de concentración europeos o nacionales. Es decir, que, en definitiva, la Comisión Europea va a tener posibilidades de articular un control, de tener un control mucho más estricto y de revisar esas adquisiciones o esas operaciones de concentración en este ámbito de todas estas compañías. Que se han realizado muchísimas fusiones y adquisiciones y muy pocas han caído bajo la revisión de las autoridades de competencia en los últimos años. Y esto va a incrementar enormemente el seguimiento que las autoridades van a realizar de esto. ¿Qué modelo de gobernanza se establece en la nueva propuesta? ¿Quién asume estas competencias? Pues la verdad es que sobre esto es quizás la parte que menos se sabe y que menos se ha entrado al detalle en la propuesta. Sabemos que, en principio, hay una competencia exclusiva de la Comisión Europea para decidir, para tomar las decisiones en este ámbito. Pero, dentro de la Comisión Europea, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a hacer estas investigaciones? ¿Va a ser una unidad dentro de la Dirección General de Competencia? ¿Va a ser una unidad dentro de otra dirección general? ¿Va a ser un mixed a caballo entre una dirección general y otra? ¿Se va a circular una autoridad distinta en el seno o una unidad distinta, muy sui generis dentro de lo que es la propia Comisión Europea? Sobre esto todavía hay silencio. Tampoco se trata verdaderamente de cuál va a ser la coordinación a la hora de aplicar esto con las autoridades de competencia, es decir, con la Comisión Europea y la Dirección General de Competencia, ¿no? Todo, la regulación sectorial con la regulación de la Ley Europea de Mercados Digitales y las normas de competencia, cómo van a funcionar, cómo se van a coordinar entre las diferentes autoridades si es que son distintas. Sobre todo esto también hay pocos detalles en la propuesta y muchas incógnitas, por lo tanto, ¿no? Bueno, pues una vez delineado un poco los puntos que yo creo que son claves de esa propuesta, voy a intentar hacer un primer
primer análisis crítico de la misma. Lo primero respecto a su naturaleza. ¿De qué estamos hablando, ¿no? ¿Es un instrumento de defensa de la competencia? ¿Es un instrumento regulatorio? ¿Es un instrumento mixto? Es más regulatorio que de competencia, pero al mismo tiempo yo no me atrevería a decir que es exclusivamente regulatorio, porque está muy inspirado en las normas de competencia, está muy inspirado en los casos de competencia, y también porque hay una lógica interna que también bebe mucho de la defensa de la competencia, y en particular de la posibilidad de nuevas entradas, de facilitar que haya nuevas entradas, de evitar por tanto los obstáculos o las barreras de entrada en estos mercados en el futuro. Yo creo que esa es una de las claves de la propuesta. Por lo tanto, si tengo que pronunciarme, diría que es más de naturaleza mixta, lo cual hace que el animal sea complejo. Carácter sectorial, desde luego. Ex ante. Con una regulación asimétrica, porque van a tener diferentes regulaciones y diferentes obligaciones las Big Techs, los guardianes de acceso y el resto de las compañías. Es un instrumento muy ad hoc. No está basado en efectos. No hay análisis de los efectos en el mercado. Hay una serie de presunciones, hay una serie de obligaciones. Es verdad que hay un cierto margen porque los guardianes de acceso pueden decirle a toda comisión no soy guardián de acceso a pesar de cumplir estos umbrales, o esta obligación, por favor, ten en cuenta estas características del mercado, y entonces la autoridad podrá entrar en esa valoración específica, pero aún así no es una valoración como la habitual en defensa de la competencia, en la que tienes que definir el mercado relevante, luego tienes que analizar si hay posición de dominio, tienes que ver si hay un abuso, si hay un efecto anticompetitivo. Todo esto no. Se puede obligar a estas compañías a cumplir con toda esta serie de obligaciones sin que tenga posición de dominio, sin que haya un efecto anticompetitivo probado en el caso concreto. Es decir, se presume que lo tiene, digamos, o no hace falta ni siquiera tenerlo. Lo que ocurre es que por la probabilidad de que vaya a producirse, por las circunstancias, por la gravedad de se impone toda esa serie de obligaciones ex ante a esas compañías. El segundo punto sobre el que quiero insistir es cuáles son los objetivos que la norma marca. Y la norma habla de dos, fundamentalmente, que es contestabilidad o disputabilidad en los mercados y equidad. Disputabilidad de los mercados. ¿Por qué? Porque la norma está muy preocupada por conseguir que los mercados no se cierren, que las barreras de entrada se puedan superar, por permitir nuevas entradas. Y confiar en que esas nuevas entradas supongan mayor competencia en el mercado, que generen más innovación, más bajada de precios, más calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es, yo creo que muy, muy importante en la propuesta. Y la segunda, los temas de equidad, es un poco el intento de garantizar una igualdad de oportunidades de cierta forma en ese mercado y de prohibir determinadas prácticas desleales. Y claro, estos objetivos de disputabilidad y equidad no son los propios de la defensa de la competencia. Aunque es verdad que algunos de esos elementos sí se tienen en cuenta en el marco de defensa de la competencia y son parte del análisis de defensa de la competencia, por ejemplo, todo el tema de barreras de entrada, desde luego, en los mercados. Pero aquí, hecho como unas obligaciones impuestas per se, con presunciones, de una forma muy distinta, ¿no? Estos objetivos, además, pues, aunque se han mencionado y tenemos el conocimiento básico de lo que significa, cuando intentamos ir más allá, intentamos ya delimitar
cuál es el objetivo concreto a conseguir por cada una de las obligaciones que se imponen en los artículos 5 y 6, entonces nos encontramos ya con problemas. Porque no están explícitos, no lo sabemos explícitamente, no están claros. Y claro, es muy difícil hacer un análisis de efectividad y de proporcionalidad, especialmente con respecto a las obligaciones del artículo 6, si no tenemos un parámetro. Y el parámetro es, bueno, ¿qué objetivo es específicamente el que procede a aplicar en este caso? Y para mí que la disputabilidad y la equidad en estos casos se queda muy en el abstracto. Y yo creo que el ejercicio probablemente que haya que hacer durante el procedimiento legislativo sea bajar mucho más a esos objetivos concretos. Porque si no, va a haber mucha incertidumbre, yo creo, respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasa con las razones que habíamos mencionado? Porque estas son las razones que la Comisión mencionaba, pero son ciertas, son contundentes, hacen indispensable la existencia de una regulación ex ante. Pues sobre esto también hay pros a favor y en contra. Hay algunos que consideran que aquí hay un ataque claro a la libertad de empresa, que hay una imposición de regímenes discriminatorios, y hay otros que consideran que esas razones son lo suficientemente contundentes como para justificar una regulación ex ante. A mí me suscita una cierta incertidumbre, porque la verdad es que tenemos todavía una relativa poca experiencia con respecto a estos mercados digitales. Las grandes decisiones de abusos de posición de dominio se han adoptado en los últimos años. Y esas decisiones están recurridas ante el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia, ni el Tribunal General, ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han tenido todavía oportunidad de pronunciarse. Es decir, que no tenemos feedback, no tenemos información de qué opinión va a tener el Tribunal de Justicia al respecto y qué análisis va a aceptar y cuáles no. Y claro, aún así, sin tener esos datos, que se van a conocer en los próximos años, progresivamente estamos estableciendo toda esta serie de obligaciones ex ante, ¿no? También es verdad que es cierto que la multa no es suficientemente disuasoria ni eficaz. También es verdad que los procedimientos son muy largos y van a seguir siendo largos porque cuando se aplique el artículo 102, para hacer la investigación y poder condenar a la empresa, vamos a tener que hacer una investigación tremendamente detallada. Eso no va a cambiar, a pesar de que podamos afinar en la utilización del artículo 102, a pesar de que podamos utilizar medidas cautelares, a pesar de todo, sí que es verdad que ahí seguirá habiendo, probablemente, para unos mercados tan dinámicos, determinadas fallas. Solo esto es por decir que la decisión o la propuesta que la Comisión es arriesgada, es atrevida, es... También es interesante ver que no es la única autoridad que está en esta línea, porque los británicos han ido por una línea parecida, porque los alemanes ya también van por una línea parecida, y porque los americanos, que hasta hace poco estaban más en otra vertiente, más en afinar los instrumentos antitrust, parece que en los últimos tiempos, sobre todo después de la presidencia Biden, están girando mucho más y convergiendo hacia la postura europea. Y de los chinos no hablamos, porque es otro mundo. Aunque habrá que tenerlos en cuenta también, desde luego. Porque cada vez son más activos también en estos temas y tienen un poderío tecnológico y digital enorme, enorme. Pero lo que se está jugando, y esto sí que me interesaría resaltarlo, yo creo que particularmente lo que se está jugando aquí es el modelo regulatorio del futuro. En estos mercados digitales que van a ser la pieza clave probablemente de la economía a nivel europeo y a nivel mundial.
Entonces yo creo que es un tema, desde luego, para seguir de cerca, muy, muy de cerca. Bueno, algunas reflexiones más sobre gobernanza. ¿Se va a evitar que los Estados miembros legislen? Pues hay dudas. Desde luego, si no se hubiera hecho esta propuesta, probablemente no solo tendríamos la alemana, sino que tendríamos otras. Es decir, se ha parado un poco el intento de legislaciones nacionales y yo creo que eso es positivo. Y yo creo que aquí el tema de la fragmentación es clave. Ahora, ¿se puede evitar totalmente? Hay dudas, porque claro, si el interés público que se está persiguiendo no es competencia, la Unión Europea no tiene competencia exclusiva. Y si no tiene competencia exclusiva, no se puede excluir la posibilidad de que los Estados miembros actúen. ¿Podemos ir a una armonización blanda? Decir, oye, si tenemos ya un instrumento europeo, no vamos a crear un instrumento nacional. A lo mejor. Hay que ver, pero así, de antemano, yo no lo excluyo. Claro, esto que lo aplique la Dirección General de Competencia, que lo aplique otra Dirección General, que se articule una cooperación entre unos y... Es que puede ir un mundo de quien lo aplique. Y hay otro dato que no se debe olvidar, y es que estamos hablando de un reglamento. Y si estamos hablando de un reglamento, hay efecto directo, salvo que la norma no sea suficientemente clara, precisa e incondicional. Y si hay efecto directo, quiere decir que los jueces nacionales lo pueden aplicar. ¿Cómo esos jueces nacionales van a aplicar la norma? Hay mecanismos, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, para buscar la uniformidad, desde luego. No están previstos mecanismos de cooperación con la Comisión Europea, como sí están en el ámbito de competencia, pero en el ámbito de la Ley Europea de Mercados Digitales no está, y a lo mejor convendría preverlos. Yo creo que convendría preverlos, desde luego. Respecto a la gobernanza, ¿qué articulación va a haber entre el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la prohibición de abuso de posición de dominio y la Ley Europea de Mercados Digitales? ¿Se puede aplicar a los mismos casos? ¿Qué relaciones va a haber entre unos y otros? Es evidente que hay una relación, en principio, de complementariedad, porque uno no excluye al otro. Se pueden seguir aplicando en algunos supuestos, o se podría aplicar a un caso, incluso los dos, en alguna situación. Que no dejaría de ser paradójico, pero mientras exista una cierta autonomía de comportamiento a decidir por las empresas y no venga todo impuesto por la Ley Europea de Mercados Digitales, mientras exista esa autonomía, eso permitirá la posibilidad de aplicación del artículo 102. Pero esas relaciones van a ser también unas relaciones de complementariedad. Bueno, vamos a utilizar esto y esto otro y a ver cómo en conjunto conseguimos que estos mercados funcionen mejor. Entonces, si se hace bien, a lo mejor es muy positivo. Si se hace mal, puede haber elementos de descoordinación y puede haber incluso contradicciones o incoherencias, ¿no? Y eso va a depender mucho también de esa gobernanza, que está muy poco tratada en la propuesta, ¿no? Y para acabar, me voy a preguntar una serie de cuestiones. La primera es, ¿el nuevo régimen de la Ley Europea de Mercados Digitales es más estricto con respecto a las conductas unilaterales de estos operadores? Y la respuesta es sí, clarísimamente. Se endurece muchísimo el tratamiento, el régimen aplicable a estos operadores digitales. Ahora mismo pueden hacer muchas cosas que no van a poder hacer después. Clarísimo. ¿Formalista? Sí, es más formalista. Muy basado en un análisis per se, de obligación per se. Es verdad que hay márgenes para tratar los casos concretos, pero sin llegar a un análisis de efectos, sin llegar a un análisis de poder de mercado, de efectos anticompetitivos. Es más previsible el comportamiento o lo que está prohibido y lo que no, lo que se puede hacer y lo que no para estas empresas. Es decir, puede ser que ganemos en seguridad jurídica.
Bueno, yo creo que es posible que ganemos en seguridad jurídica. Aunque hoy por hoy son tantas las incógnitas también, y hay muchos conceptos que están muy determinados. Solo mencionar algunos. Impacto significativo en el mercado interior. Que sea una puerta de acceso importante. Que tenga una posición afianzada y duradera. O que pueda ser previsible en el futuro. Que son mercados accesorios. Es decir, hay toda una serie de elementos que pueden generar también muchas dudas. Quizás durante los primeros años de aplicación o quizás más allá de esos primeros años de aplicación. Si funciona bien, es verdad que puede haber una cierta economía de recursos. Porque la investigación bajo el 102, bajo los instrumentos antitrust, es una investigación, insisto, dado que tienes que analizar efectos, dado que tienes que analizar el mercado relevante, poder de mercado, posición de dominio, y además en los últimos años, con la tendencia más economicista, evidentemente eso requiere un esfuerzo y una utilización de recursos enorme. Y el tribunal además está siendo duro en el análisis, o sea que es que la recogida de evidencias, de pruebas, tiene que ser muy profunda, muy detallada. ¿La nueva regulación genera más discreción administrativa o menos? Uno tendería a pensar que menos, porque el legislativo está cerrando y detallando específicamente qué obligaciones tienen que cumplir, sí o sí, y ya está, sin tener en cuenta las circunstancias particulares. Pero de nuevo, hay muchos conceptos que están ahí y que podrían plantear dudas. Y el guardián puede pedir a la autoridad que examine el caso concreto. Y con todos estos conceptos indeterminados seguirá habiendo un cierto margen, quizás menor, y cuando aplicamos los instrumentos antitrust. Lo que pasa es que, claro, los instrumentos antitrust llevamos aplicándolos muchísimos años. Hay una amplísima jurisprudencia, hay una gran experiencia. Ahora mismo está bastante consolidado, digamos, las líneas. Hay algunos conceptos que, a pesar de ser genéricos, pues se han bajado mucho y todo el mundo sabe lo que son. Y estos nuevos conceptos, no. ¿La nueva regulación va a fomentar la innovación? Pues yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Y yo no me atrevo a responderla. No sé. No sé si va a fomentar más innovación o no. Depende de lo que creas en los aspectos positivos y si los aspectos positivos son mucho más que los negativos o no. Por un lado, piensas, bueno, se va a facilitar la entrada de nuevos operadores, se van a evitar las barreras de entrada, si hay más competencia, esa competencia puede generar más dinamismo, puede generar más incentivo a la innovación. Sí, pero por otro lado, es indudable que esas obligaciones van a limitar los modelos de negocio de estas grandes tecnológicas, van a limitar determinadas propuestas, determinadas iniciativas, determinadas estrategias. Y todas esas estrategias, todas esas obligaciones que se establecen en el artículo 5 y en el artículo 6 son per se anticompetitivas. Pues yo iría a decir esto. Yo creo que hay algunas de ellas que podrían ser procompetitivas en algunos escenarios y anticompetitivas en otros. Pero claro, cuando estamos adoptando un reglamento y una regulación ex ante, pues se establecen determinados parámetros y... Es decir, que hay riesgos de positivos, de falsos positivos. Esto es así. Entonces, ¿va a fomentar la innovación o no? Insisto. Es difícil saberlo de antemano, ¿no? Puede ser que en algunos casos sí, puede ser que en otros no. También es curioso, y esta es mi última reflexión, que
Que claro, se trata, en principio, a todas las grandes compañías, a todos los guardianes de acceso se les trata igual. Mismas obligaciones. Aunque luego es verdad que cabe que ese guardián de acceso diga, oye, no, pero esta obligación no, o esta obligación de esta forma aquí, o tal, y que vamos a tener que aplicar los criterios de efectividad y proporcionalidad para concretar algunas de esas obligaciones en casos concretos. Pero, en principio, todas igual. Independientemente de cuáles sean los servicios en los que operen, igual las plataformas, es que pueden ser cosas muy distintas, que no lo mismo servicios o sistemas operativos que computación en nube, o que mercados de publicidad, o que... y no, pueden ser muy distintas las situaciones de mercado en uno y en otro. Es decir, que cómo se ajuste esto luego en los casos concretos también va a ser clave. Porque si no, estaríamos rompiendo el terreno de juego nivelado, que es a lo que aspirábamos. En fin, por concluir, creo que, como veis, esto es una cuestión absolutamente capital para el futuro, absolutamente capital, que todavía plantea enormes incógnitas. Y me temo que las va a plantear durante mucho tiempo, todo el procedimiento legislativo, y si se es aprobada durante su primera aplicación, los primeros años de aplicación y después. Pero que me parece una opción, bueno, pues que hay que estudiar, hay que explorar, hay que seguir muy de cerca, porque va a condicionar mucho el futuro de esos mercados únicos digitales en Europa. Y creo que, en el fondo, teniendo en cuenta la importancia del modelo regulatorio europeo a nivel global, también cuál pueda ser ese modelo a nivel global. Si converge con otras grandes jurisdicciones. Creo que estamos en un momento apasionante para medir cuál es esa interacción entre competencia y regulación. Y también creo que estamos en una situación óptima en España desde ese punto de vista, porque tenemos una autoridad que aúna competencia y regulación. Y eso puede ser, bien utilizado, una gran ventaja hoy en día. Pues muchas gracias por su atención y, desde luego, quedo a disposición, no solo para preguntas, sino, por favor, para comentarios, para opiniones, porque, como han podido ver, hay más incógnitas y más incertidumbres que certezas en la presentación. Pues muchas gracias. Pues, con permiso de los organizadores y de los ponentes, sí que nos plantean algunas cuestiones. Bueno, pueden levantar la mano si alguien quiere participar. Esperemos que el audio funcione, si no, el chat sí que está funcionando. De hecho, Jerónimo, te planteaba Maricruz Arcos, y dice que quizá la clave que es que la base jurídica sea el 114 y no el 101 y el 102, aunque no sea competencia exclusiva, que podríamos aplicar quizá la subsidiariedad en este aspecto. Y luego también Maricruz planteaba en este sentido, un momentito, Maricruz, a ver si puedo volver a la pregunta. A ver, a la otra presentación anterior. Si quieres la digo yo directamente. Sí, quizá en este mercado, dice, pues... claro, sí, el planteamiento es que... limitada. Lo que más le preocupa a Maricruz es que para esto una regulación solo europea no nos sirve, y a nivel global se ve todavía muy lejos, ¿no?, que haya una regulación sobre este asunto. Entonces, no sé si quieres contestar esto primero, Jerónimo. Claro, por supuesto. Efectivamente, yo al principio de la presentación he resaltado mucho la base jurídica, ¿no?, porque la base jurídica revela mucho cuáles son las intenciones o los objetivos prioritarios que la Comisión puede tener a este respecto. Y el hecho de que sea el 114, es decir, la base general relativa al mercado interior, apunta claramente a que la intención de la Comisión es evitar la fragmentación regulatoria en el mercado interior, y que haya un solo instrumento único. Además, lo ha adoptado en forma de reglamento, no en forma de directiva,
podría haber sido una opción, no, ha sido en forma de reglamento, con aplicación y competencia exclusiva para la Comisión para decidir. Es decir, la Comisión está siendo muy consciente de que además este es un nuevo área que si tiene que aplicarla podría interpretarse de formas distintas, que quiere que se aplique de una forma uniforme, que quiere tener el control sobre cómo se aplica y cómo se gestiona, por lo menos durante los primeros años de aplicación. Un poco del mismo modo que pasó con los casos también de competencia al principio de la historia de la integración europea, en la que la competencia estaba muy centralizada también a la hora de la decisión en la Comisión Europea, ¿no? Pues yo creo que aquí se está percibiendo también esa misma sensación de la Comisión de, bueno, estamos en un territorio incierto, mejor tener un instrumento único y tener este control para ir desarrollándolo. Luego a lo mejor llegará el momento de la descentralización. Lo que pasa aquí es que, bueno, tenemos a los jueces. O sea que hay que prever mecanismos que garanticen esa uniformidad también en la aplicación por parte de los jueces. Y yo creo que la cuestión prejudicial quizás se quede corta, aunque es esencial, pero quizás se quede corta a este respecto, ¿no? O sea que la fragmentación me parece muy importante. Y yo creo que también el hecho de que la Comisión, a pesar de las incertidumbres, a pesar de que no hay mucha experiencia todavía en estos casos y que no ha habido sentencias en la materia por parte del Tribunal de Justicia en los grandes asuntos, que la Comisión se haya lanzado a esta propuesta y hecho una propuesta de regulación bastante ambiciosa, probablemente tenga mucho que ver con eso, que haya considerado es mejor parar los pies a los Estados miembros, es mejor parar el caso alemán, es mejor parar otros casos, ¿no? Es mejor, si hay esta normativa ya propuesta, probablemente los Estados miembros se retraigan a la hora de adoptarla y vamos a esperar. Y vamos a tener un debate europeo, además, sobre qué queremos, cómo lo queremos. La europeización de todo este debate creo que es importantísimo porque nos jugamos muchísimo. Y hacer esto a nivel nacional con grandes divergencias me parecería un gran error. Por eso yo creo que desde ese punto de vista el paso dado por la Comisión sí es un claro acierto. Sí es un claro acierto. Más ahí que con respecto al resto de las cuestiones que plantean más incertidumbres, ¿no? Regulación europea, regulación global. Bueno, yo creo que la regulación europea va a tener un impacto a nivel global. Y desde ese punto de vista también yo creo que la Unión, la Comisión es muy consciente de ello. La Comisión es consciente del retraso tecnológico de temas digitales en Europa y está intentando por todos los medios acortarlo y posicionarse para el futuro, posicionar a Europa para el futuro en estos ámbitos, sobre todo comparado con China y con Estados Unidos. Veremos a ver si esto se consigue. Pero la Unión ha sido tradicionalmente muy fuerte desde el punto de vista del soft law, desde el punto de vista del modelo regulatorio. Porque al final ese modelo regulatorio que se ha adoptado en Europa termina teniendo un impacto en otros modelos regulatorios y contribuye a la formación de esa especie de consenso, o por lo menos convergencias soft, sobre cómo regular determinados ámbitos a nivel global. El soft power de la Unión Europea está basado, entre otras cosas, no solo en los valores, sino también en ese poder normativo. Y es un área en el que la Comisión no se puede quedar atrás. Igual que no se ha quedado atrás en temas de protección de datos. Igual que no se ha quedado atrás ahora en inteligencia artificial. Pues en estos temas tampoco se puede quedar atrás.
y está apostando por disputabilidad de los mercados, está apostando por equidad, está apostando por no fragmentación, está apostando claramente por determinados criterios, insisto, a un riesgo de la gran incertidumbre que todo el contexto genera. Entonces, evidentemente no puedes adoptar la normativa a nivel global, pero sí puedes influir. Y de hecho yo creo que ya está influyendo. Yo creo que ya ha influido. A nivel de propuesta ya ha influido. Porque el hecho de que el Reino Unido, la Unión, Alemania, están en esta línea, ¿ha tenido alguna repercusión en el giro que se está apreciando en Estados Unidos? Yo diría que sí. Yo creo que toda esa consulta pública, todo ese debate que se está produciendo con los continuos intercambios y evidentemente el efecto Biden, el efecto cambio de presidencia en Estados Unidos, y por lo tanto cambio de enfoque también en las autoridades regulatorias estadounidenses, están acortando distancias entre unos y otros. Yo creo que en Estados Unidos hoy en día hay mucha más sensación de tenemos que hacer algo y a lo mejor la vía es no solo antitrust, sino también regulación y regulación ex ante de lo que era 8 meses atrás. Yo recuerdo haber escuchado pues por ejemplo la conferencia de la OCDE sobre temas de competencia en la que estaban representados las autoridades norteamericanas y las autoridades estadounidenses y haber notado una laguna, un hueco, un salto entre unas y otras, con la comisaria europea Vestager insistiendo mucho en la necesidad de regulación ex ante, poniendo sobre la mesa esta ley europea de mercados digitales, ya incluso durante la consulta pública, diciendo vamos hacia este modelo, y las autoridades antitrust norteamericanas diciendo mucho más, no, es que lo que hay que hacer es afinar la aplicación de los instrumentos antitrust, pero no ir a un modelo de regulaciones. Cuidado con el modelo de regulaciones anti, que tiene muchos peligros, tiene muchos riesgos. Yo creo que ese salto se ha reducido. Se ha reducido. ¿Y eso es fruto del debate en Europa? Bueno, del debate en Europa, del debate en Estados Unidos, evidentemente, de un debate que cada vez es más global. Y de cambios políticos. Pero están ahí. Yo creo que este contexto no se puede minusvalorar porque es clave para entender probablemente la propuesta, con todos los riesgos que ello tenga, ¿no? Y quizás aquí estoy más pronunciándome con una vertiente y un enfoque de profesor de Derecho Europeo y de europeísta y de ver que vamos hacia un derecho global al final, un debate global que desde una perspectiva estrictamente técnica de defensa de la competencia. Pues, Sergio, más que preguntas, de hecho ha habido dos observaciones, son las dos últimas observaciones que se han hecho en el chat, que ya las has contestado. En línea con lo que has dicho, Jaime Castellanos apuntaba que lo que sí que se está consiguiendo, precisamente la creación de modelos similares a europeos fuera de sus fronteras, y que eso ya puede ser un gran avance. Y luego Miguel Verdeguer, en la línea que tú apuntabas, pues considera que es interesante conocer qué se hace al otro lado del Atlántico y concretamente que habría que estar muy pendiente de lo que se va a decir y se va a hacer en la OCDE y en la International Competition Network. Totalmente de acuerdo. Creo que el debate europeo no se queda en Europa, que es un debate que necesitamos articular a nivel global. Y yo sí dejo apuntado también que China, con todas las peculiaridades que tiene, pues cada vez va a ser también más importante a la hora de tener en cuenta qué posiciones adopta en esta materia, ¿no?
Pues básicamente Jerónimo, bueno, luego nos hacen alguna otra puntualización. Jaime Castellanos también dice que en su opinión, bueno, que claro, se va a tener que tratar con gigantes europeos cuando no tenemos maniobra para la siguiente ola tecnológica, computación cuántica, 6G. Bueno, yo no sé si el 6G va a llegar ya, estamos todavía en 5G, ¿no? Hasta donde sé. Dice, si esto, claro, y esto significaría bien arriesgarnos a una sobreregulación que puede estorbar la evolución del desarrollo tecnológico o incluso un cierto aislamiento, ¿no?, respecto al resto del mundo. Las regulaciones también solo deberían servir para limitar a los gigantes, pero no deberíamos caer en relajaciones fiscales o similares para reforzar empresas europeas. El debate que hay sobre no están forzando, como hemos visto alguna vez, ¿no, Jerónimo? Incluso los propios chinos, a dividirnos para crear de nuevo ese fantasma de los campeones europeos. Sí, sí, sí. Yo creo que el debate de los campeones europeos es un debate recurrente y que sobre el que yo creo que además hay que tener muchísimo cuidado. No hay que caer en la tentación de fomentar esos debates sobre campeones europeos o esa implantación de campeones europeos como una regla general, porque creo que eso va en detrimento al final de la evolución del poderío industrial europeo. Creo que nos hacemos un flaco favor si lo hacemos así, y que además eso implicará muchísimos damnificados. Por ejemplo, el debate que se produjo con Siemens Alstom, con las presiones políticas a favor de la autorización de la fusión. Yo soy un claro partidario de que la Comisión Europea aceptó prohibiendo la fusión de Siemens. Creo que tampoco ven el chat. No se escucha. Se ha cerrado el micrófono de Jero. Ya está recuperado. Ya está recuperado. Vale, no sé dónde nos hemos quedado. Nada, ha sido 10 segundos. Pero decía que estoy totalmente a favor de esa decisión que adoptó la Comisión Europea de prohibir la fusión entre Siemens y Alstom y de, por lo tanto, no hacer crecer a ese supercampeón europeo. Porque la prueba de algodón es que hoy tenemos esos dos campeones europeos en vez de uno, y que están ganando concursos a nivel mundial, y siguen sin tener a los rivales chinos verdaderamente como rivales con los que a los que no pueden hacer frente porque necesitaban GIS. No ha sido el caso. Yo creo que eso al final se ha revelado como un acierto de la Comisión Europea. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado en no caer en esa situación. Pero creo que aquí hay un debate mucho más complejo. No es un debate solo sobre campeones europeos. Que puede haber alguna preocupación mayor por el hecho de que digas, bueno, vamos a intentar que haya espacio para nuevas entradas competitivas. Que haya una mayor preocupación que a lo mejor en otras áreas por las barreras de entrada que estos gigantes están estableciendo. También me lo creo. Que esta sea la razón verdadera para generar esto, yo creo que no. Yo creo que hay una preocupación legítima por parte de la Comisión Europea en que no se estén afrontando con suficiente disuasión y de efectividad las actuaciones de estos operadores. Y que si no hacemos algo, nos podamos encontrar con una situación prácticamente irreversible. Yo creo que esa preocupación es legítima. Y que aquí en Europa sea más todavía profunda, más intensa que en otros, por ese contexto de que entre esos 5 no hay ninguno europeo, vale. Pero eso no quiere decir que no sea una preocupación legítima y que no se base en
una serie de datos que nos hacen pensar que puede haber motivos para esa regulación ex ante, ¿no? Ahora, ¿cómo se articula? ¿Cómo se aplica? Yo creo que hay mucho que debatir todavía, hay mucho que explorar, ¿eh? Pero yo me alegro que el tema esté sobre la mesa. Y además me alegro que esté como una propuesta legislativa, ¿eh? El Reino Unido es un modelo de recomendación soft. Aquí es una propuesta legislativa. Yo creo que esto también habla de la importancia, ¿no? Creo que el paquete es Ley de Servicios Digitales, Ley de Mercados Digitales, va a ser clave, absolutamente clave para saber cómo vamos a operar en este ámbito que es esencial para la economía europea del futuro. Y yo creo que más allá de la economía europea es esencial para la sociedad europea del futuro. Pues, Jerónimo, yo creo que con esto ya estamos... ya hemos sobrepasado un poco el tiempo. Ah, perdón. Hombre, en sala, faltaría más, ya que tenemos a alguien presencial, por favor. Dos preguntas en Por favor, adelante. Yo quería preguntar, porque usted antes dijo sobre el artículo 102 y las multas que no eran disuasorias, pero en la regulación, las topes de las multas vienen siendo los mismos topes que tienen las multas del artículo 102. Y es verdad que muchas obligaciones no se consideran abuso de posición de dominio, por lo tanto no se podría poner una multa igualmente. Pero yo quiero saber su opinión de cómo eso va a disuadir si los topes de las multas siguen siendo igual y además si los remedios de comportamiento y estructurales la comisión solo los puede imponer si hay una systematic non-compliance, si hay varias decisiones de que no se han seguido las obligaciones de los artículos 5 y 6. Yo creo que quizás la diferencia sea la rapidez en la aplicación de esas multas y la mayor sencillez a la hora de detectar o identificar la infracción. Porque lo que hemos podido apreciar en los casos antitrust es que al final las compañías han cumplido. Lo que pasa es que ¿cuándo han cumplido? ¿Durante el procedimiento administrativo? No. Después del procedimiento administrativo, es decir, ¿después de cuántos años han cumplido? Y a veces, incluso cuando había la decisión, seguían sin cumplir. Por ejemplo, Microsoft. 2 años más tuvimos que esperar para que revelasen las claves de interoperabilidad a sus competidores. 2 años más todo el procedimiento administrativo. Aquí todo hace pensar que esto va a ser muchísimo más rápido, muchísimo más contundente y que la discusión sobre si ha habido infracción o no va a ser mucho más sencilla. Y entonces ahí están las multas coercitivas. Multa coercitiva, remedio estructural, remedio ejecutivo, que se puede impugnar, por supuesto, pero es un remedio ejecutivo, impuesto con mucha mayor rapidez. Entonces, eso volvería a ahondar en quizás es necesario. No sé. Yo creo que ahí está una de las claves, ¿no?, de todo el nuevo sistema. Eso puede marcar diferencias con respecto a lo anterior. Entonces, es también verdad que en los casos antitrust estamos viendo también cómo las compañías hay veces que ante esto que llega, ante la subida de las multas, ante la proactividad de la Comisión Europea en todos estos temas, las compañías hay veces que dan un paso atrás y dicen, vale, entonces para el futuro corrijo la estrategia, sigo considerando que lo he violado, pero por si las moscas, para el futuro, como no sé qué iba a decir el tribunal, corrijo, y así la multa será menor y además así pues
evitaré también el mayor conflicto con la comisión y a ver si así esto no va tan lejos. Está habiendo ese toma y daca entre las grandes tecnológicas y la comisión, ¿no? Pero, ahora sí, ceden lo que quieren. Yo no dejo de tener una sensación también de que, en fin, el instrumental, aunque se afine, aunque se entienda aplicar esas medidas cautelares, esas medidas más rápidas, aunque se consiga cesiones por parte de las compañías, sigue siendo, porque detrás está, oye, que es que tienes que probar que hay poder de mercado, que hay posición de dominio, que hay un efecto cierre de mercado y además con todas unas variables económicas, que hemos visto lo que ha pasado en la jurisprudencia del tribunal en el caso de Intel, que hemos visto lo que está pasando, que las compañías están impugnándolo todo. Y que es muy factible que algunos de esos argumentos ganen. Complejo, ¿no? Bueno, ay, perdón. No, que dice, gracias. Vale. Bueno, muchas gracias, doctor Maillo, por explicar algo tan complejo para los no juristas y que lo intentamos. Digamos, porque los no juristas siempre vemos la complejidad, o sea, la gobernabilidad, la gobernanza, los actores, pero digamos, se ha entendido muy bien. Yo voy a hacer de abogado del diablo, digamos, la parte más política. Me ha gustado mucho la adjetivación. Primero la ha tachado de rupturista esta propuesta de reglamento y después ya ha descafeinado un poco y ha dicho arriesgada o atrevida. Yo creo que ha empezado con el sombrero de la comisión y se ha puesto el del Consejo al final. La pregunta es, ¿usted cree que el Consejo va a descafeinar muchísimo esta propuesta de reglamento? Y le recuerdo que por lo que ha dicho a lo mejor coincide con presidencia española de la Unión Europea, que creo que es la última o penúltima del mandato de la actual comisión. Muy buena pregunta. Como la anterior también. La verdad es que ¿qué va a hacer el Consejo y qué va a hacer el Parlamento? Bueno, el Parlamento parece más inclinado a apoyar a la Comisión. El Consejo. Por ahora tenemos a Alemania que ha adoptado una normativa en esta línea. Y otros estados han hecho... no han hecho nada, pero bueno, están ahí, porque hay propuesta europea y tal. Pero es verdad que no sabemos todavía muy bien. Yo creo que hay mucho debate por medio, ¿no? Yo creo que el texto va a cambiar. Yo creo que el texto va a cambiar. Y que va a cambiar, se va a afinar bastante en muchos de sus puntos. Aparte de desarrollar el modelo de gobernanza, que creo que es absolutamente clave, pero creo que va a cambiar en muchos de sus puntos, ¿no? Yo creo que ahora aquí la Comisión está ganando un poder también brutal, ¿no? Yo no me extrañaría que el Consejo quería tener parte de ese poder. Hay un comité, hay una intervención de un comité consultivo para mercados digitales, con participación gubernamental. Pero las funciones de ese comité consultivo en el futuro, habrá que ver cómo queda la propuesta final, ¿no? Francia, a juzgar por la posición del comisario francés, es un gran fan y gran impulsor de la propuesta. O sea, tienes a Alemania, a Francia, a favor de una propuesta ambiciosa. España, la Autoridad de Competencia Española ha hecho un documento, cuando se produjo la consulta pública, hizo un documento muy medido. Muy medido y avisando, cuidado que aquí puede haber riesgos. Estamos hablando de la Autoridad de Competencia Española. Pero es una autoridad, competencia y regulador. Y verdaderamente más conoce el tema. Y
hizo una propuesta muy medida. Cuidado, estamos seguros que queremos, poniendo ciertas cautelas, lo cual no quiere decir que se descarte, pero es decir, la batalla puede ser una batalla interesante. También muy interesante es tener en cuenta que estamos ante el 114. El 114 regula mayoría cualificada en el Consejo. Mayoría cualificada en el Consejo. Con Francia, Alemania a favor, mayoría cualificada, la Comisión y el Parlamento empujando fuerte a favor. Yo le auguro posibilidades de salir adelante. También desde el punto de vista político. Y el hecho de que haya convergencia en Estados Unidos, el hecho de que China cada vez se vea como un rival más a cuidar, ¿no? Yo creo que todo esto es positivo para la propuesta. Favorece el que la propuesta pueda salir adelante. Yo no creo que se quede en el cajón. ¿Cuánto cambie? Pero creo que tendremos aprobación, y me estoy arriesgando, creo que tendremos aprobación antes del final del mandato. Pues salvo que haya en la sala alguna cuestión más, por lo menos en el chat lo dan por finalizado. Dar la enhorabuena, por supuesto, a los dos organizadores de la cátedra y al ponente por la sesión. Preguntan si estarán, tanto la sesión de hoy como la de mañana, si están grabadas, se subirán. Hemos dicho que sí, que las páginas web de las respectivas cátedras. El archivo, pasaremos el archivo y ya está. Y quizá, pues, Juan, recordar la sesión de mañana, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que me ha encantado, porque cuando te explican cosas que no dominas, sobre todo bien explicadas, es una gozada. Lo que pasa es que además este tema, curiosamente, tiene que ver en cuanto a filosofía con lo que yo diré mañana. Yo creo que estamos, Jerónimo y yo, muy alineados. Bueno, pues efectivamente mañana haremos la segunda parte del seminario. Corrígeme si me equivoco, Javier, empieza a las 10 de la mañana. Correcto, a las 10, y tienen todos el enlace también. Con el enlace para hablar de integración fiscal en Europa, que es otro tema en el cual no soy tan optimista, ya adelanto, spoiler. No soy tan optimista como Jerónimo, pero lucharé también a muerte por ello. Pues muchas gracias, y bueno, esperamos a los asistentes virtuales entonces mañana también, a todos los que lo deseen, y a los presenciales, por supuesto, que les apetezca estar. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues vamos a... Los problemas técnicos se han solventado, Javier. Sí, al final hemos salido airosos. En un momento de pánico, pero bueno. Nos hemos tenido peores.